No vamos a ver números. Si vinieran esperando números y cuentas y eso, este no va a ser el espacio. Como dijo Hernán, yo soy Luisfer, para los que no me conocen, administrador de negocios, especialista en evaluación y desarrollo de proyectos. Y mi propósito de vida es vivir en libertad y apoyar a otros a que alcancen también esa vida de libertad. Y para mí, esa vida de libertad tiene tres conceptos básicos: la prosperidad, la riqueza y la abundancia. Son tres conceptos que nos van a ayudar a entender un poquito cómo vivir una vida, digamos, de plenitud y de libertad. Los que han venido a los talleres anteriores, digamos que hicimos como un reset de ciclo y vamos a empezar nuevamente una secuencia para avanzar desde un inicio. Entonces, para entender, usted puede venir aquí al último y va a ser información de valor, o al primero, pero quise tomar, digo, vamos a empezar nuevamente de aquí a junio. Queremos hacer como un ciclo educativo y pues, ¿por qué no empezar a entender estos conceptos? Entonces, primero, me gustaría conocer para algunos de ustedes qué son estos conceptos. Pero antes de eso, siempre antes de iniciar, yo les digo, pónganle un propósito a este tiempo. ¿Para qué están aquí? No por qué, porque vinieron por curiosidad. Pero entonces, ya que vinieron por curiosidad, al menos que la curiosidad tenga un valor más allá de eso. O sea, ¿para qué? ¿Qué te quieres llevar en tu vida? ¿Qué respuesta te gustaría encontrar? ¿Qué información quisieras recibir? ¿En qué área de tu vida quisieras tener un cambio y tener algún resultado diferente? Para que al final de este espacio, puede que no encuentres la respuesta, pero que te lleves al menos algún concepto que te ayude a buscar una solución, a buscar un camino, a buscar un proceso y a seguir encontrando y avanzando hacia ese resultado que quieres llegar. O sea, ponle un propósito y una intención a este espacio, porque lo que hacemos, como dicen por ahí, el que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Si usted viene y se sienta aquí por sentarse, se va a ir igual. Entonces, va a dar un minutico para que piden esa intención. Estos son algo. 55 segundos. ¿Listos? ¿Tienen clara su intención? No me la tienen que decir. Ahora sí, ¿qué son para ti prosperidad, riqueza y abundancia? Ahí sí me gustaría que compartan una idea. ¿Qué significan para ti la prosperidad, la riqueza y la abundancia? Yo ahorita les voy a dar mi punto de vista, que no es una verdad, es simplemente mi punto de vista, que de pronto ustedes se pueden alinear con ella. Es algo que todo lo que yo les diga es mi experiencia y no es única, pero simplemente es de la forma que a mí me ha funcionado y que me ha traído resultados. Entonces, como siempre digo, yo estoy con toda la mejor intención, doy todo lo que para mí es una verdad, pero mi verdad puede ser una mentira para ti, entonces no te lo tomes personal. Para mí es el puente, por ejemplo, abundancia, es el puente de amor, dinero, pues, paz, todo ese tipo pues, como de cosas que componen mi vida. La riqueza, pues lo relaciono con el dinero, riqueza para poder mirar experiencias de diferentes tipos, pero obviamente basadas en dinero, y la prosperidad es como la plenitud,
Bueno, para mí la abundancia en sí, pues como el concepto como tal, es tener mucho de algo, ¿cierto? Pues ser abundante es tener mucho de algo. Ahora, cuando preguntabas como el tema del propósito, me venía como, bueno, ¿ser abundante en qué? Porque ser abundante en malestar o en bienestar. Entonces, yo creo que esa abundancia o el ser abundante podría diferenciarse en tipos. Y ahí hay que pensarse en qué quiero ser abundante. Y pues finalmente la abundancia en sí es mucho en algo. Y la prosperidad, yo la veo como sentirse realizado en algo o por algo. Entonces es como ser próspero significa finalmente sí, sentirse como realizado en algo que se crea o que se quiere y para algo. ¿Alguien más? Tú eres Estefanía, ¿cierto? Daniela. Daniela, ay, perdón. Daniela. Dani, gracias. Estefanía. Pero le faltó la riqueza, no dijo nada, la riqueza está muy interesante. Ah, bueno, bueno, la riqueza finalmente podría también, consideraría que podría, pues podría hablarse de tipos de riqueza. Finalmente, ¿qué es la riqueza? Es mucho de algo. Es que yo creo que son conceptos que se unen entre sí y que finalmente tienen un propósito mayor a lo que puede significar el concepto. Entonces, si la riqueza también podría alinearla con el mucho de algo y podría estar, yo la relacionaría con el dinero. ¿Alguien más? Yo creo que las tres se relacionan mucho porque yo empezaría más por lo emocional, lo espiritual, porque a partir de ahí yo creo que empieza todo, ¿no? La parte económica, las relaciones, entonces yo creo que todo es como un conjunto de cosas que terminan siendo lo mismo, pues, riqueza, abundancia y prosperidad. Chévere, tiene mucho que ver. Hay una paradoja. ¿Qué creen ustedes que es lo que más limita a las personas para que vivan en prosperidad, en riqueza y en abundancia? La mente, las creencias. El dinero. La limitación más grande que tiene el ser humano para vivir en prosperidad, riqueza y abundancia es el dinero. Les voy a contar por qué, desde mi experiencia, el dinero es lo que más limita a que las personas puedan vivir en prosperidad, riqueza y abundancia. Nacho, para mí la verdadera prosperidad, riqueza y abundancia es una combinación entre lo espiritual y lo físico. O sea, es una mezcla, como tú decías, hace parte de tanto lo físico, pero es que lo que nosotros materializamos y lo que nosotros vemos tiene que ver mucho con cómo nosotros nos encontramos de manera espiritual. Y más que solamente de manera espiritual, tenemos que entender que nosotros nos movemos en varias dimensiones. Lo físico, aquí está lo espiritual. ¿Qué hay en el medio entre lo espiritual y lo físico? ¿Qué creen ustedes que hay entre lo espiritual y lo físico? La parte mental. Les voy a explicar. El plano físico de las cosas es un reflejo de lo que hay arriba. Esto es menos del 1%. Si no estoy mal, hay un estudio que dice que la parte física refleja solamente el 0.63% de lo que hay en la mente y en el espíritu, o sea, de lo que existe. Pero para que esto se refleje en tu vida, primero en tu mente tiene que existir. ¿Quién ha escuchado o ha visto una frase de Walt Disney que es muy común en redes sociales? Si lo puedes creer, lo puedes crear. Entonces, ¿cuál es el plano mental? ¿Qué existe en el plano mental? El plano mental de las ideas. ¿De quién son esas ideas? Tuyas.
¿Qué ideas están creando tu resultado hoy? Las ideas que tú tienes, ¿cuáles son esas creencias? ¿Cuáles son esas cosas que tú te contaste que eran una verdad? ¿Qué es eso que tú te has creído a nivel mental que hoy estás materializando? O sea, esto es simplemente un reflejo de lo que hay aquí. Pero ¿de dónde viene lo que yo tengo acá? Entonces el plano, si este es el plano físico de las cosas, este es el plano mental de las ideas, pero entonces el plano espiritual ¿es de qué? Las creencias son ideas que yo tengo, o sea, son ideas que yo absorbí como propias. Ideas, pues, pues, creencias, limitaciones, todo, pero... Entonces, ¿el plano espiritual qué mueve? ¿Qué creen ustedes que mueve el plano espiritual? No. La energía. Las posibilidades. El plano espiritual es el plano de las posibilidades. Todo lo que es humanamente posible. ¿Qué es lo que pasa? Yo tengo acceso a todo el plano de las posibilidades. Cualquier cosa que yo haga en el mundo yo lo puedo lograr. Lo que pasa es que yo necesito creerlo. Entonces, esto es como un supermercado. Yo tengo la posibilidad de ir y traer cosas y bajarlas desde la posibilidad. Y después, como una idea, creerlo. Y empezar a vivir consecuente con esas ideas y finalmente materializarlo. Entonces, hay un mundo lleno de posibilidades. Un Ferrari, por ejemplo, hablemos de algo físico. Entonces la gente dice, ¿existen los Ferraris? Sí. Lo que pasa es que tienes que tener en tu cabeza una idea de tener un Ferrari. Y que esa idea se vuelva una creencia para que tus acciones sean consecuentes con lo que tienes que hacer para lograr que ese Ferrari se materialice. Y lo mismo pasa con cualquier otra cosa. ¿Por qué hablo de algo que tiene que ver con comprar algo? Porque ahorita dijimos, muchas veces experimentamos la riqueza más desde lo tangible. Pero realmente, vamos a ver que no, es una mezcla entre lo físico y lo espiritual, que se desarrolla a través de esto. O sea, nosotros, en el mundo, cualquier cosa que tú veas que alguien lo logró, tú también lo puedes lograr. ¿Qué es lo que pasa? Las cosas que tú has escuchado, las cosas que has visto y lo que te ha pasado te ha hecho crear unas ideas. Y esas ideas o te empoderan o te limitan. Es más, yo hablo siempre de las circunstancias. ¿Y qué es una circunstancia? Es un evento, algo que ya pasó, y una interpretación. Ese mismo evento yo lo puedo interpretar como algo positivo o como algo negativo. Es simplemente una interpretación. Y si hoy una idea te está deteniendo, tú puedes buscar la forma de volvértela a contar y cambiar esa idea para cambiar el resultado. O sea, lo que hay aquí, tú lo puedes cambiar a través de tu mente. La historia más triste, o sea, ¿quién ha escuchado la historia de Oprah Winfrey? Nadie sabe quién es Oprah. Una negrita que es presentadora, muy tesa, fue abandonada, fue violada, fue marginada. Hoy es una de las mujeres más influyentes y de mayor patrimonio en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ella dijo que ella no se iba a dejar de ninguna cosa que le hubiera pasado y que ella iba a ser fuente de inspiración para muchas mujeres. Entonces ella dejó de contarse una historia y de victimizarse y se empoderó de esa historia y se contó una historia que eso que le había pasado, ese evento de su vida, no le iba a detener, sino que le iba a impulsar. Es el mismo evento. Hay muchas mujeres que han sido abandonadas, han sido maltratadas, han sido violadas, que deciden victimizarse. Sí.
Y hay otras que deciden empoderarse. Pero es la misma situación, o sea, el evento puede ser, no es el mismo, pero es un evento similar. ¿Pero qué cambia? La interpretación, la creencia que yo creé a partir de eso. Y eso hace que yo cambie la manera en la que actúo y el resultado que obtengo. Entonces ahora voy a hablarles de lo que para... ¿Puedo hacer una pregunta al final? Cuando quieras. Entonces, pues según lo que nos cuentas, ¿crees que la suerte no existe? Sí, pero la suerte le llega casi siempre a los que están trabajando por ella. Entonces no es suerte, es una decisión al final. Yo creo en las leyes espirituales y las leyes, por ejemplo, tú crees en la gravedad. Creas o no, la gravedad funciona. En el mundo y en el éxito funcionan otras leyes. Existe, por ejemplo, la ley de la siembra y la cosecha. Para tú cosechar tienes que sembrar. Entonces yo creo que la suerte, o sea, hay cosas que pasan por azar. Bill Gates. Bill Gates estudió en un colegio en Estados Unidos que había un computador muy especial, ¿cierto? El que era el profesor de Bill Gates de tecnología, le pidió a los padres de familia que pusieran todo el recurso del presupuesto del año en comprar un computador. La gente dice, ay, en estos días alguien me dijo, no, es que mi hijo no quiere estudiar, que porque Bill Gates no estudió. Y yo, no estudió. Ese man estudió muchísimo, que no haya terminado la carrera es una cosa, pero estudió muchísimo. Pero tuvo algo de suerte. Él nació en un colegio, en un pueblo que no era muy grande, pero tenía ese profesor que tenía esa visión. Compraron ese computador y 3 amigos se apasionaron demasiado por la informática y por la programación. Desde antes de salir del colegio ya estudiaban programación. Hubo suerte en que él creara Microsoft. Sí, hubo algo, pues, cosas del destino. Todos tenemos algo de suerte, pero también eran 3. 2 de ellos estuvieron en fundar Microsoft. Uno de ellos después se retira y no queda con los créditos ni nada. El tercero era el mejor amigo de Bill Gates. Y se murió en un accidente que las probabilidades eran más pequeñas que haber estado en ese colegio. Existen cosas, o sea, y hay cosas que no pueden pasar. Lo que puede pasar o no puede pasar existe. Y hay cosas que no podemos controlar. Pero sí hay muchas cosas que nosotros controlamos, porque ¿cuánta gente estudiaba en ese mismo colegio y cuántos se apasionaron por la programación y por la informática? Entonces fue suerte. No, él no fue el único. Pues hubo suerte en estar en ese colegio. Pero de ahí al éxito, siempre hay mucho trabajo. Yo aprendí es que, una cosa que yo aprendí y yo cuento que cuando yo me quebré, realmente me quebré porque busqué el camino fácil. Y una de las cosas que yo me he dado cuenta es que el éxito no tiene descuentos. Nunca. Siempre hay que pagar el precio. Entonces yo, pues, creo en la suerte, sí. Yo tengo suerte de haber nacido en la familia en la que nací, sí. Es una bendición. Yo no lo elegí. Mi familia tenía muchas posibilidades. Mi papá no nació en una cuna de oro. Mi papá nació en una familia que no tenía recursos, pero trabajó demasiado. Y yo tuve la fortuna de nacer hijo de él. ¿Cierto? Vengo de una familia que históricamente no había dinero, pero nací en una familia llena de muchas probabilidades y posibilidades. O sea, se abrieron muchas posibilidades por todo lo que mi papá había trabajado, pero no fue suerte. Pues para mí fue suerte. No para él. Pero para mí fue suerte, ahí nací. Pero de ahí al lugar a donde yo he llegado, yo he trabajado muchísimo. Yo quiero hablar sobre también de la suerte. Porque Marian Rojas, no sé, tú sabes haber escuchado, es una psiquiatra. Marian Rojas Estapé. Ella dice que la suerte es cuando la oportunidad y el conocimiento o la preparación se unen. Ahí se podría hablar de suerte. Entonces, por eso yo digo, existen eventos fortuitos, pero yo qué he hecho para estar, y me puede pasar, el computador estuvo en el colegio, pero ¿cuántos lo aprovecharon? ¿Cuántos aprendieron de él? ¿Y cuántos salieron a tomar acción y después de aprender programar y crear un programa? Entonces, o sea, hay cosas que sí, el destino las puede poner, pero
pero finalmente el resultado requiere, para mí, de algo más fuerte que es, por ejemplo, la siembra y la cosecha. Que pueden estar ahí, pero no está preparado para verlo. Entonces, la riqueza. Para mí, la riqueza es todo lo que le da valor a tu vida. Y eso es personal. Pero para mí, creo que todos podríamos ajustarnos a que la riqueza es algo que le da valor a nuestra vida. Yo hablo siempre de 7, para mí a mí me gusta mucho el número 7, y he estudiado muchas cosas donde el 7 es un número muy poderoso. Pero en nuestra vida hay dimensiones. Para mí la primera, salud y energía, súper importante. Si yo no tengo salud y energía, puedo tener muchas otras cosas, pero ¿cómo las voy a disfrutar? Si no me puedo ni parar de la cama. Entonces, para mí parte desde la salud y energía. Entonces, hablaba de físico, mental, espiritual. En la parte física, en la parte mental, esto es físico. En la parte mental, yo cómo me identifico y en qué creo, o sea, qué pienso que es para mí importante. O sea, cómo me veo yo y cómo me creo yo, la parte mental. Segundo punto. La parte espiritual, en qué creo y cuál es mi propósito en esta vida. Esos 3 primeros niveles o dimensiones son internos, ¿cierto? Y cada uno tendrá una definición de qué le da valor en esas áreas. Después de eso viene algo cercano, mis relaciones con las personas que yo conecto. ¿Cómo están esas relaciones? Por aquí se los puse. Salud, amor, relaciones, dinero, son varias, pero la parte de las relaciones. Después, el tiempo libre y el entorno en el que tú te mueves. O sea, ¿dónde estás? ¿Dónde vives? ¿Con quién te rodeas? Esa parte, eso ya es externo. Y una dimensión más, antes de llegar al dinero, porque para mí hay 6 y las 6 son más importantes que el dinero. Lo que pasa es que el dinero, que yo lo hago como el 7º nivel, afecta a todos. Cuando tengo dinero puedo tener más posibilidades de elegir cómo me quiero alimentar, cómo me quiero ejercitar, cómo me quiero suplementar, a qué médico voy a visitar. No, no es una pirámide, son 7, pero yo no cambiaría todo el dinero del mundo por mi salud. No sé si tú lo cambiarías. Por eso, no es una pirámide, son niveles. Exacto, cuando hablas de niveles, me imagino la pirámide, entonces el dinero y encima. Sino que si fuera una pirámide, una cosa sería muy importante que la encima. Entonces, es como que. Cada uno le puede dar valor. O sea, hay personas que dicen, a mí las relaciones no me importan. Por eso les decía, para mí, riqueza es lo que le da valor a tu vida. ¿Cómo? Pues mídelas. Para mí, al final, el dinero puede ser la 7ª, digamos que, porque ninguna de las otras 6 las cambiaría por dinero. Pero sí, el dinero es una herramienta súper poderosa para yo aprovechar mis otras 6 áreas. O sea, sí es una herramienta, pero no es el resultado. ¿Qué le da valor a tu vida? Hoy pregúntate, después de este taller, ¿qué es riqueza para mí? Para mí riqueza es, yo llego todos los días del gimnasio, me quito los zapatos, me quito la camisa, siempre y cuando no esté lloviendo, y salgo a caminar por la manga del frente de mi casa con mi hijo. Y en el lote en el que yo vivo, la casa está por decir acá, y acá hay otro espacio que podría ser como una cancha de fútbol. Pues
pues, plana, en grama, plana, y hay una... Y un día no sé por qué le ayudé al niño a bajar y se rió mucho y yo molestando me hice como que me caía bajando por ahí, entonces él ya se tira y jugamos y él vuelve y sube y escala. Y para mí, hacer eso es riqueza. En ese momento yo cambiaría esos momentos del día por mucho dinero, ¿no? ¿Sabes por qué lo pregunto? Y no sé si tenga algo que ver por la pirámide de Maslow. Cuando él habla de las necesidades básicas para poder tener todo lo demás, porque si tú no tienes lo básico no vas a ver más allá. Lo que pasa es que en las pirámides de Maslow, de eso hablaba yo ayer con unos amigos, me reuní con unos amigos de un club de emprendedores que se llama el Club Sinergéticos. Y yo les decía, lo que pasa es que el dinero al principio es muy importante y después es nada importante. Pues el dinero es muy importante cuando tú no tienes cómo comer, cuando tú no, cierto, pero después de cierto punto, si tú tienes 10 pares de zapatos y te compras el número 11, ¿cuánto te dura la alegría de haberte comprado el zapato número 11? Mientras entras a la tienda y posiblemente cuando llegues al carro ya te arrepentiste. ¿Cierto? Pero al principio, cuando una persona no tiene con qué mercar y tú le das 100.000 pesos a esa persona, tú sabes cuál fue el nivel de energía que se movió en él y de alegría. Entonces, ¿el dinero es muy importante o nada importante? El dinero es supremamente importante para resolver lo básico. Y si solamente te mueve el dinero, ustedes conocen mucha gente que ha tenido mucho dinero y se pega un tiro. ¿Por qué? Porque se han olvidado de todas las otras cosas. ¿O cuántas personas han logrado el dinero traicionando a un amor, rompiendo relaciones o enfermándose? Por eso es lo que yo les decía, que paradójicamente el dinero es lo que más limita a las personas para vivir en riqueza. Porque, y por eso les digo, pregúntense hoy, ¿qué le da riqueza a mi vida? Y la mayoría de ustedes van a responder que sus familias, pero ¿cuántos de ustedes han dejado de ver a sus familias por estar pensando en producir dinero? ¿Ah? No, pero ¿cuántas personas lo hacen? ¿Cuántas personas dicen, yo les hablé de un nivel que decía que tenía que ver con el ocio? ¿Cuántas personas por pensar, no, voy a conseguir esto, voy a trabajar para poder, pero entonces sale un viaje de 5 días, pero por eso se clavó 1 año, 2 años o 3 años trabajando? Es paradójicamente lo que más lo limita para vivir en riqueza es el dinero. El dinero es una herramienta, simplemente. Es como un martillo, es muy bueno para unas cosas y muy malo para otras. Siempre pongo el ejemplo, si yo cojo el martillo y le doy a este vidrio, lo rompo. Pero si necesito pegar algo, el martillo puede ser súper poderoso. Igual es el dinero, una herramienta. Entonces, es poderosa, depende del uso que tú le das. La abundancia. Ahí estoy con Dani. Para mí abundancia es todo lo que hay en gran cantidad. ¿Ustedes ven abundancia en esta foto? ¿Quién cree que ahí hay abundancia? Yo. Abundancia es todo lo que hay en gran cantidad. ¿Cierto? ¿Hay que explicar algo más de ese concepto? No. Todo lo que hay en gran cantidad. Y prosperidad. La prosperidad es todo lo que evoluciona hacia algo mejor. Prosperidad es crecimiento. Entonces, si tú quieres vivir en prosperidad, riqueza y abundancia, pregúntate, ¿qué le da valor a tu vida? Y eso que le da valor empieza a invertirle para tenerlo en grandes cantidades. Y eso que ya tienes en grandes cantidades, que le da valor a tu vida, siempre, siempre puede ser mejor. Porque el día que tú paras de crecer, empiezas a morir. El día que tú crees que ya lo tienes todo,
te descuidas y empieza a bajar. Entonces, vivir en prosperidad, riqueza y abundancia es darle valor a lo que realmente te importa. Meterle duro a eso, meterle grandes cantidades a lo que ya le da valor a tu vida. Y creer que siempre se puede evolucionar y siempre podemos ser mejor en cada una de esas áreas. Eso para mí es vivir en prosperidad, en riqueza y en abundancia. Entonces ahora voy a hacerles una pregunta más. Dani. Me pregunto algo y es, a veces también cómo esa prosperidad nos convierte en esclavos. O sea, ¿hasta qué punto la prosperidad se convierte en evolución y no en retroceso? Es decir, a veces nos convertimos, o sea, se nos mete tanto la idea de ser próspero y evolucionar, que empezamos a ser parte de un sistema que nos amarra al capitalismo y al consumismo. Entonces es cuando empezamos en esa hambre de evolucionar constantemente y en qué momento nos estamos también volviendo esclavos de esa evolución constante, donde empezamos a sentirnos realmente inconformes con todo. Yo estoy de acuerdo de que, pues, si uno para de crecer o de evolucionar, pues, ¿qué sentido tiene la vida? Porque va a llegar un momento en el que, pues, ¿qué más? Pero como ese ¿qué más? También te convierte esclavo de un sistema. Pues me parece que es importante revisar, bueno, quiero ser próspero, pero ¿cómo voy a utilizar esa prosperidad y cómo voy a implementar ese término de evolución a tal punto de que yo me convierta esclavo de un sistema que finalmente se relaciona con ser y tener más? Para mí, eso es simplemente mi opinión. Para mí, respondiendo muy claramente que es para ti la riqueza, que le da valor a tu vida. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que posiblemente la mayoría de las personas estamos persiguiendo un ideal de riqueza que ni siquiera es el nuestro. Y si tú estás persiguiendo un ideal de riqueza que tú no has creado, terminas viviendo dentro de un sistema. Entonces, otro punto. También es que caemos en jugar el juego del dinero sin conocer las reglas del juego del dinero. Y ahí entramos a la Matrix financiera, que los que no lo quieran perder, péguense de esta serie que más adelante vamos a hablar de eso. ¿Cierto? De eso ya hemos hablado, los que vinieron a los primeros, hablamos de eso un poquito, pero realmente para mí en concreto tu pregunta, o sea, ya sería una segunda respuesta, como ir más adelante, es, listo, ¿cómo yo perseguir esos ideales de tener una mejor casa, un mejor carro? O sea, hablemos de cosas materiales, porque tu pregunta va asociada, yo creo que al perseguir como cosas materiales, porque cuando uno cae en el sistema, normalmente es porque está persiguiendo cosas materiales, ¿cierto? ¿Cómo perseguir eso sin caer y atraparme? Es educación financiera. Pero la salud mental se ha convertido en algo muy consumista. O sea, bueno, sí. No, o sea, es que, por ejemplo, nos venden esa idea de crecimiento personal y es muy bacana. Pero entonces empezamos a crecer y la gente, de verdad que la depresión se convierte en capitalismo. O sea, de verdad que en ese momento es como un negocio. ¿Pero es tu idea o es la...? ¿Están persiguiendo los ideales de quién? No, por eso. ¿Pero es tu idea de riqueza o le estás persiguiendo los ideales de riqueza de quién? Y ahí es, pero ¿qué nos venden ahora de crecimiento personal? Entonces ahí es cuando finalmente... Eso es crecimiento personal. Pero ojo, porque es importante reconocer que no todas las creencias vienen de uno. Siempre las creencias están influenciadas por el otro, porque finalmente somos seres sociales. Yo les dije... El otro siempre existe y aparece. ¿Cómo te dije yo que se creaban las creencias? Nunca se crean desde la persona. Nunca. Las creencias se crean de lo que yo veo, lo que yo escucho y de lo que me ha pasado. O sea, las creencias siempre vienen influenciadas de lo externo. Pero yo tengo que definir qué es para mí y discernir qué quiero y qué no quiero.
Lo que pasa es que cuando las personas caen en ese tipo de cosas, en ansiedad es porque se están comparando. Y las comparaciones que hacen la mayoría de las personas es que las personas comparan el resultado de alguien más frente a su proceso. Porque es que en las redes sociales casi nadie muestra el proceso, pero todo el mundo muestra el resultado. Entonces, finalmente, no es porque se lo están imponiendo, es porque él se está autoimponiendo unas cosas, pero eso pasa porque no se ha sentado o no se ha detenido a pensar qué es realmente para él su riqueza. Como la conexión que usted tenga con usted, lo que le resuena de lo que está viendo. Quiero hacer un aporte breve, y eso es libertad. Cuando tú despiertas conscientemente y te cuestionas de dónde viene ese deseo de eso. Entonces, ¿por qué la gente normalmente se le venden las cosas? Fácil, pues, porque la gente consume fácil esas cosas, porque no se ha sentado a pensar qué es lo que quiere. Y la mayoría de cosas que quieren vienen de afuera. Entonces, mi mamá me dijo que uno tiene que comprarse una casa. Y por allá un amigo me dijo que uno tiene que comprarse el carro, y el otro me muestra los viajes y todo eso. Entonces, claro, creo un ideal de riqueza de otro, y empiezo a perseguirlo y me canso y me da ansiedad y me da depresión y me da todo porque no lo logro, ¿sí? Pero cuando yo lo elijo conscientemente, ya conscientemente tú eliges lo que quieres y no quieres, tú te lo disfrutas. ¿Sí me entiendes? O sea, para alguien puede ser frustrante no comprarse un Ferrari, y entonces eso es la ansiedad. Tener ese consumismo de los Ferrari, entonces donde todo el mundo quiere la Ferrari, y para alguien es fácil comprarse su Ferrari, y eso era algo que quería y lo logró, ¿cierto? Es una elección consciente, digo yo, para poder tener como ese, hasta dónde, no hasta donde tú quieras. El ser humano está para desenvolverse todo lo que quiera, y lo puede hacer si lo hace conscientemente. O sea, esa es la forma, porque si no, no se sostiene. La mayoría de gente que consigue cosas desde el miedo, desde el aparentar y todo eso, no se sostiene, se cae solo por su propio peso. Está para nunca lo primar. Hay un libro del doctor David Hawkins que habla de eso, de los niveles de la conciencia. Se lo recomiendo. ¿Y cómo se llama? Los niveles de la conciencia. El doctor David Hawkins. ¿Cierto? Pues entonces al final es, ¿qué estás persiguiendo? Cuando tienes claro qué es riqueza para ti, tú sabes que estás dispuesto a pagar. Como yo les decía, el éxito tiene un precio y no hay descuentos. Entonces, tú tienes que sacrificar unas cosas por hacer otras. Yo dejo de trabajar y podría producir más dinero si en lugar de quedarme en mi casa hasta las 12 del día todos los días, saliera a trabajar más temprano. ¿Cierto? Pero para mí, hay gente que me dice, no, yo hablo con vos de negocios para las 10 de la mañana. Ah, bueno, no, listo, después hablamos. Ya. ¿Cierto? Lo elijo. Y hay días que decido trabajar más temprano porque resulta que el resultado, lo que yo veo que voy a lograr ese día a las 10 o a las 9 de la mañana, vale más que dejar de pasar una mañana con mi hijo. Porque resulta que yo sé que el resultado que puedo obtener en el tiempo que voy a invertir va a significar muchas más mañanas y muchos más días al lado de mi hijo. Pero hay veces que lo que me proponen yo lo pongo en una balanza y digo, ¿qué es más importante para mí? ¿Mi hijo o ir a esta reunión? Y tomo la decisión. ¿Cierto? Siempre es más importante mi hijo, pero yo miro esa decisión, cómo va a afectar la relación que yo tengo con mi hijo, el futuro de mi hijo, y tomo decisiones, pero tomo decisiones basadas en lo que para mí significa la riqueza. Pero cuando tú tienes claro lo que quieres, se hace fácil tomar decisiones. Y no te da ansiedad, no te da depresión, simplemente sueltas, porque tienes claro. Y uno lo logra en el presente. Sí. Porque estás fluyendo con tu propósito. Entonces, cuando tú tienes claro lo que quieres y el camino hacia dónde vas, van a haber muchos caminos, pero vas a tener que elegir. Pero elegir se hace fácil cuando yo sé qué es lo que yo quiero. Por eso yo les decía, ahí son niveles y puedes verlo como una pirámide. Entonces tú puedes sobreponer, esto es más importante que esto, y tomar una decisión. ¿Cierto? Elegir. Sí, lo más poderoso es cuando tú eliges lo que quieres vivir y vives lo que eliges vivir.
Eso para mí hace parte de la riqueza. Yo siempre digo que la riqueza para mí es libertad. Y yo mido la libertad en cuando yo puedo elegir qué quiero hacer, cuándo lo quiero hacer y con quién lo quiero hacer. ¿Y cómo tengo yo esa posibilidad de elección? Cuando tengo tiempo y tengo dinero. Que eso viene muy asociado a esta pregunta. ¿Cómo se mide la riqueza? ¿Cómo creen ustedes que se mide la riqueza? Elección. ¿Cómo? Yo creo que tiene que ver con la paz, pues como con el nivel de paz que uno pueda tener. Si tengo mucho dinero o mucho de algo, pero eso me roba paz, pues realmente no soy tan rico, porque pierdo algo que es mucho más importante que es mi paz. La paz es vital en eso, o sea, sí o sí. Por eso cuando tú tienes claro, haces elecciones de poder. Y cuando tú eliges desde el poder, tienes paz. Yo creo que es la libertad. Por eso, y libertad. Libre, tiempo que uno tiene por hacer lo que uno quiere. Entonces, ¿cómo se mide la riqueza? Por eso preguntaba, la riqueza se mide en tiempo. ¿Cuánto tiempo tengo yo? ¿Cierto? Si tú quieres saber, o sea, esto, una medida del tiempo, en el mundo capitalista en el que vivimos es muy fácil medirlo. Tú quieres saber cuánto vale tu tiempo. Fíjate cuánto te pagan y por cuántas horas, y eso es lo que hoy dice el mercado que vale tu tiempo. Ese es el valor que estás aportando. ¿Cierto? ¿Cuándo puedo yo elegir qué quiero hacer y cuándo lo quiero hacer? Hay una formulita, pues, esto es, cuando yo cojo mi patrimonio, y lo divido entre mis gastos mensuales, puedo saber cuánto tiempo tengo, qué tan libre soy. ¿Cierto? Entonces, una forma de saber cuánta libertad he creado yo es, divida todo lo que usted tiene y coja sus gastos. ¿Cuánto tiempo podría usted mantener su estilo de vida hoy si dejara de trabajar? Ahí sabe usted qué tan libre es. ¿Y cuánta riqueza tiene? O sea, ¿cómo puede usted elegir cómo gastar ese tiempo? Entonces, por eso yo puedo elegir quedarme jugando con mi hijo o irme a trabajar, porque mis gastos yo los puedo resolver, sin necesidad de ir a esa reunión. ¿Cierto? Pero es la libertad también. Sí, por eso. ¿Qué es lo que pasa? Yo puedo lograr cubrir estos gastos de manera automática. Ingresos residuales. Cuando mis ingresos residuales son mayores que mis gastos, pues se habla de libertad financiera. ¿Quién ha escuchado ese concepto? ¿Y a quién le gustaría tenerla en su vida? ¿Cierto? ¿Cómo se logra la libertad financiera? Sí. La mayoría de la gente confunde la libertad financiera con tener mucho dinero y no tiene nada que ver con eso. Inclusive, entre menos gastos de vida tenga usted hoy, más fácil se va a hacer libre financieramente, si es organizado. O sea, una persona que tiene menos ingresos se hace más fácil libre que una persona que tiene un salario muy alto. ¿Por qué? Porque vimos la fórmula. No. Ah, sí. Ingresos pasivos mayores a los gastos. Si una persona se gana 20 millones de pesos, ¿cuánto creen ustedes que sean los gastos? Lo más posible es que estén muy cercanos a 20 millones. ¿Cierto? Si una persona se gana 1 millón de pesos, ¿cuánto valen sus gastos?
Lo más cercano es que valgan a 1 millón de pesos. Entonces es más fácil construir ingresos pasivos para cubrir 1 millón de pesos o para cubrir 20 millones. 1 millón. Entonces, si hoy estás y dices, no, si estoy en una situación muy difícil, marica, véalo como una oportunidad. Yo les decía, es simplemente cambiar, es la misma circunstancia, que es un evento, que es lo que pasa, es lo que hay, más una interpretación. ¿Cómo lo vas a interpretar? Entonces, cuando tus gastos sean bajitos, digo, puta, estoy súper cerquita de serme libre. Sí. O sea, estás cerquita, ¿cómo te vas a hacer libre? Estás a un paso de construirlo. Puede ser que a esa persona le sea mucho más difícil, recoger poco, pues versus a la otra persona que gana más, entonces es un poquito más fácil. Para todos es... Yo llevo años trabajando con personas y con las finanzas y es igual de difícil para los dos. Vean, yo les decía, yo siempre digo que... Entonces, lo que pasa es que para ganar... Vean, hay un libro de... Yo creo que por ahí debe estar, que habla de la psicología del dinero. Ese libro... En su primer capítulo cuenta la historia, se me olvidó el nombre, de un gran empresario de Wall Street que se retiró, fue dirigente, digamos que uno de los bancos y de las financieras más importantes de Estados Unidos durante toda su vida. Y se retiró y a los 3 años estaba en bancarrota. Y por eso tomó la decisión de suicidarse. ¿Había ganado mucho dinero toda su vida? Sí. Pero es que el hecho de que yo gane mucho no quiere decir, simplemente tengo un conocimiento por el clima, están dispuestos a pagarme más, pero no quiere decir que lo esté haciendo bien. Hay una frase que es la frase favorita de uno de mis mentores, que se llama Warren Woodward, y refleja muy bien eso. Él dice, tú puedes tener una maestría en ganar dinero, pero si tienes un doctorado en gastarlo, siempre vas a estar quebrado. Y él dice que la riqueza no es cuánto ganas, sino cuánto conservas. El secreto de la riqueza no tiene que ver con cuánto ganas, sino con cuánto conservas. Y en ese mismo libro de la psicología del dinero, y también en un libro de Tony Robbins, aparece la historia de un señor que fue conserje durante toda su vida en Estados Unidos y nunca tuvo un salario superior a los $14,000 mensuales. O sea, nunca se ganó más de $14,000, ya se ganó $1,000 o $1,200 al año en promedio. Y cuando se murió donó $8 millones, porque no quiso dejar su herencia para su familia, sino que la quiso donar. Le dejó una parte a su familia y aún así donó $8 millones, sin ganarse más de 14,000. Dicen que el secreto de él fue que compró un plan financiero muy joven y tuvo la fortuna de vivir durante muchos años. Cuando él estaba joven, tenía menos de 20 años, tuvo un mentor que le dijo, ahorra el 20% de lo que te ganes. Y entonces él le dijo, ¿cómo es posible que yo, que me gano el mínimo aquí en Estados Unidos, ahorre el 20%, si el mínimo ya no alcanza? Le digo, ¿usted qué haría si el gobierno le pone un impuesto y le saca ese 20% antes de que a usted le llegue la plata? Yo tengo que aprender a vivir con el 80%. Haga esto durante unos años y usted va a construir libertad. Y lo hizo. Trabajó toda su vida y siempre vivió con el 80% de lo que se ganaba. Y el resto lo invertía. Hizo muy buenas inversiones. No era un experto, pero invertía. Y me imagino que a lo largo de su vida en algunas inversiones perdió y en otras ganó. Pero en las que ganó le fue muy bien. Pero trabajó como hasta los 78 años en una gasolinera en Estados Unidos.
O sea, seguía trabajando por el mínimo y ya tenía millones de dólares. Es una elección, ¿cierto? Entonces, ¿se puede construir con poco dinero? Sí. Es que ahorita tú hablabas de ese libro que justamente él está escribiendo. El hombre más rico de Babilonia. Justamente habló de eso. Usted que se lo ha leído como 5 veces también lo debe haber relacionado. Cuando uno de ellos le dice, maestro, pero ¿cómo voy a hacer yo? Si yo lo que gano me lo tengo que gastar para comer. Entonces él decía, pues hazte de cuenta que te vas a ganar menos. Porque los mismos, las personas que están ganando el doble que tú me están diciendo lo mismo también. Ese libro trae esa enseñanza que te estoy diciendo. Esa enseñanza está en casi todos los libros financieros. Págate a ti primero. Hay que hacerlo. ¿Y qué pasa? Hay que construir ingresos pasivos. ¿Cómo se construyen los ingresos pasivos? A través de los activos. Pues teniendo activos que generen ingresos pasivos. ¿Cierto? ¿Yo cómo puedo construir activos? Pues puedo comprarlos o puedo hacerlos. ¿Cuáles son los factores productivos más importantes hoy por hoy en nuestro sistema? Tiempo y dinero. Tú puedes construir un activo a través de tu tiempo, o sea, tu esfuerzo y tu trabajo, o comprarlo, poner dinero, para que generes ingresos pasivos. Entonces, empieza a asignar tiempo y dinero cada mes para generar esa libertad. O sea, tienes que poner hoy más tiempo y más dinero en generar la vida que quieres crear. En generar esa libertad para que puedas elegir lo que quieres hacer, cuándo lo quieres hacer, con quién lo quieres hacer. Ahora, ¿cómo se vive en prosperidad? En lugar de ver esto y ver una pizza y ver cómo la partimos y no, si pidiéramos una pizza aquí, ¿cómo hacemos para que nos rinda para todos? Y partirla es empezar a crear nuevas pizzas, empezar a generar nuevas conexiones, nuevas relaciones, nuevas formas de producir esa libertad. Ahora, ¿cómo generar abundancia? Dale, Nacho. La foto que vimos ahorita, ¿qué tenía esa foto que vimos cuando la abundancia? ¿Mucho de qué? Sí. El mundo es demasiado abundante. Entonces, en lugar de ver esto, empieza a ver esto. Lo que pasa es que la mayoría de las personas se enfocan en lo que les falta y no en lo que podrían lograr. Ustedes me podrían ayudar a encontrar 10 millones de dólares si se asoman a esta ventana. ¿En cuánto tiempo? Yo creo que en 10 segundos los encontramos. ¿Cierto? Dinero hay demasiado y además el dinero se produce, o sea, generando valor. Si yo compro un lote que vale 100 millones de pesos, le construyo una casa de 300, ¿cuánto vale esto que hay acá? Ya vale mucho más que lo que se compró el lote y que lo que se invirtió en materiales. ¿Por qué? Entonces el dinero se crea, ¿de dónde? El valor de ver un lote y ver unos ladrillos y un pedazo de cemento y madera y juntarlo y hacer una casa. O sea, el dinero se crea cuando se aporta valor. Entonces, es empezar a ver que hay oportunidades infinitas. La abundancia es infinita. Porque yo respire, por más que yo respire, yo no soy capaz de dejarle el aire a los otros. Y lo mismo pasa por el dinero. Yo no puedo acabar
O sea, para que alguien tenga dinero no tiene que haber otro que deje de tenerlo, no. Es que el dinero se crea de la nada. Es más, los bancos son expertos en crear dinero de la nada. ¿Cierto? Yo le llevo 1 millón de pesos al banco y el banco puede prestar 10. ¿Ustedes saben por qué? El banco trabaja con una cosa que se llama como una reserva, ¿cierto? No va a hablar, va a tratar de no ser técnico, sino que va a ser lo más sencillo posible. El banco, cuando yo le llevo el dinero, solamente tiene que resguardar un pedacito de lo que yo llevo. ¿Por qué? Porque la gente no lo reclama a todo el mundo el mismo día. Si eso pasara, no hay, es más, el dinero que hay impreso en el mundo no alcanza para que nos den la plata a todos. O sea, lo que hay en físico es mucho menos que el dinero que ya está creado de manera digital. Y los bancos tienen la facultad de seguir creando dinero. ¿Por qué? Yo le llevo 1 millón de pesos y el banco me dice, bueno, para el encaje yo voy a guardar 100.000 pesos y estos otros 900 los puedo prestar. Entonces se los prestan, tú pediste 900.000 pesos prestados, tú los cogiste, pero los cogiste y los guardaste en el banco. Y entonces el banco tiene esos 900 y ahora guarda 90 y presta 810. Guarda 81 y presta 720 más o menos. Y así sucesivamente. Entonces se genera un factor multiplicador. Entonces el dinero, por eso los ricos se hacen más ricos, porque conocen cómo funciona el dinero. Entienden las reglas. Yo siempre hablo de que el dinero se mueve de 3 formas. O sea, nosotros nos relacionamos del dinero de 3 formas. El campo de juego, que no podemos hacer nada. En donde está la inflación, las tasas de interés. O sea, las leyes macroeconómicas, ¿nosotros las podemos modificar? No. Pero si las entendemos, las podemos usar a nuestro favor. ¿Qué sí podemos nosotros cambiar dentro del juego del dinero? La ofensiva y la defensiva. La ofensiva, ¿cómo genero yo dinero? Y la defensiva, ahora que genero dinero, ¿cómo lo retengo? Y lo multiplico. Yo tengo la facultad de tomar decisiones de la manera en la que yo genero más dinero y con ese dinero que estoy ganando, ¿qué puedo hacer? Entonces, sin importar cuánto gane, como decía Orrin, el secreto de la riqueza no es cuánto ganas, sino cuánto conservas. Pero no se trata de conservarlo, porque los ahorradores son perdedores. Porque las salidas de las que yo te acabo de hablar que tienen que ver con la economía, que son residuales. Esas sí no hay que hacer nada para tener que sean salidas residuales. La inflación, ¿yo puedo hacer que los precios paren de subir? No. ¿Yo puedo hacer o dejar de pagar impuestos? Sí, pero ¿a qué costo? ¿Cierto? Entonces tampoco puedo dejar de pagar impuestos. Y si tienes préstamos, ¿puedes hacer que las tasas de interés dejen o los intereses se dejen de cobrar? No. Las salidas son residuales, pero los ingresos muchas veces son lineales. Pero hay que trabajar en construir activos que generen ingresos residuales. Entonces, si tú eres un ahorrador y guardas ese dinero va a perder valor porque la inflación sí o sí lo está afectando. Porque los impuestos sí o sí lo van a estar afectando. Y porque las tasas de interés también lo van a estar afectando. Entonces, los ahorradores son perdedores. Entonces, no se trata solamente de retener, sino de retener y ponerlo a trabajar, hacer lo que se multiplique. El dinero es como un soldadito. Usted tira a un soldadito y le enseña a dar bala para que traiga más soldados. Y ese nuevo dinero que trajo más soldados y más soldados. Eso es interés compuesto. Entonces, es ver que el mundo es abundante. Las posibilidades están, es simplemente empezar a aprovecharlas. Ahora, ¿cómo podemos generar riqueza? Dedícale más tiempo a lo que amas. Tú quieres más riqueza en tu vida, dedícale tiempo a las cosas que son importantes para ti. Y si no se lo puedes dedicar, empieza a preguntarte qué tengo que hacer para tener tiempo a estas cosas que le dan valor a mi vida. Por eso les decía, la pregunta más importante que se deben llevar hoy es ¿qué le da valor a mi vida? ¿Qué significa para mí la riqueza? Si se quieren llevar una pregunta hoy, es esa. Definan qué es la riqueza para ustedes, para que puedan empezar a dedicarle tiempo a esas cosas. Y posiblemente tengas que hacer un par de ajustes en tu vida para poder dedicar más tiempo.
tengas que tomar decisiones. Porque cambiar el resultado, tienes que cambiar las decisiones que tomas. Porque locura es seguir haciendo lo mismo esperando resultados diferentes. Entonces, ¿cómo puedes empezar a traer estas cosas a tu vida? 1. Empieza a cambiar tu fisiología, o sea, el estado en el que te encuentras cuando piensas en prosperidad, en riqueza y en abundancia. El enfoque y el significado. Entonces, la fisiología. ¿Cómo estás? ¿Qué haces con tu cuerpo? Que cuando piensas en esas cosas, ¿cómo estás actuando? Y tú estás pensando en construir riqueza, empieza a actuar como una persona que tiene riqueza. ¿Cómo te paras? ¿Cómo hablas? Tu fisiología. Uno fácilmente puede saber cómo es el estado de ánimo de una persona. Y entrénate en que tu fisiología vaya de manera consecuente con lo que tú quieres lograr. O sea, ¿cómo te vas a parar? ¿Cómo te vas a ver frente al mundo? Entonces, ¿cómo lo haces con tu cuerpo? Lo segundo, tiene que ver con las creencias y el enfoque. Crearás en lo que te centres. El enfoque equivale a la realidad de las personas, aunque no se trate de la realidad. Ahorita hablábamos del mundo de las ideas. Y decía, si lo creas, si lo crees, lo creas. ¿Dónde está tu enfoque y dónde está tu creencia? El problema con la gente es que crea, por ejemplo, un mapa de sueños y lo mira y dice, puta carro, ¿cómo es de caro? Qué casa tan bonita, pero no. ¿Cierto? Entonces, ¿dónde está el enfoque y la creencia? Empieza a creértelo y empieza a actuar de manera consecuente. A mí que me ha funcionado mucho, yo me pregunto, Luisfer, con este resultado, ¿cómo actuaría? Y a veces cuando voy a tomar una decisión, digo, no, si yo ya tuviera esto, haría esto. Y muchas veces es lo que yo no quiero hacer en ese momento. Pero me enfoco y cambio mis creencias para pensar como la persona que quiero ser y no como la persona que soy. No pienso desde las limitaciones que tengo hoy, sino desde las posibilidades que tengo con el resultado. ¿Qué es lo que pasa? La mayoría de las personas no cambian, e incluso no cambiar estas creencias hace que tú no cambies tu fisiología. Pero es que, ¿quién ha visto la posición de la Mujer Maravilla? Háganle la posición de la Mujer Maravilla, párense y háganla. Y díganme si párense y háganla. Díganme si no sienten energía. ¿Sienten energía? La de Superman. No, la de Superman. Nada, no. Pero ¿cómo se siente uno? O sea, cambia el cuerpo solamente con cambiar la manera en la que yo me paro. Me siento fuerte. Entonces, cuando yo cambio, como me paro y me siento, también mis creencias empiezan a cambiar. Si yo por la mañana me paro y digo, no, ya escribí mis afirmaciones. Yo ya soy rico y millonario. Amo la riqueza que he construido. No. Pues, en cambio, yo soy rico, poderoso. Mi vida está llena de prosperidad, riqueza, abundancia. Yo soy un imán para el dinero. ¿Ustedes creen que su energía para salir a afrontar el día cambia? Claro, como yo me paro y como yo actúo, cambian también mis creencias. Y cuando cambio mis creencias, cambio mi enfoque. Donde yo antes veía escasez, empiezo a ver oportunidad y empiezo a ver abundancia. Pero tengo que empezar a cambiar. Algo tan simple, pues yo en algún momento lo practiqué, pues y qué bueno que eso vuelva. Porque algo tan simple como, ay, usted se levanta y ya dice, ay, qué pereza más, pues que ya su día, pues ya. O sea, en cambio, si uno se levanta y obligarse a sonreír, aunque usted esté cansado, es muy valioso. Porque uno se levanta y dice, no quiero ir a entrenar. Está lloviendo, que puta frío, que rico, pero uno dice,
Bueno, yo al menos me acuesto algo muy tarde y al otro día hay que madrugar a hacer ejercicio, pues quiero madrugar a hacer ejercicio y digo, pues bueno, o sea, solamente voy a poder dormir 30 minutos más. ¿Para qué me voy a quedar durmiendo si puedo hacer algo de lo que la mujer en la que me quiero convertir haría? Entonces preguntarse eso, preguntarse qué haría mi mejor versión es muy valioso. Y no solamente como, pues, literalmente las acciones, sino ante esa situación, si alguien me grita, pues, ¿qué haría la mejor versión de mí? ¿Qué haría lo mejor? Ese yo superior, porque a veces también nos olvidamos de que dentro de nosotros hay un poder bastante significativo. Entonces, ¿qué haría ese yo superior frente a las situaciones que se presentan? Y a veces no lo creo. Vean, hay niveles de conciencia. Lo que pasa es que la mayoría de las veces vivimos en el automático. ¿Cuándo empieza mi vida a evolucionar, a cambiar rápidamente? Cuando entre el momento en el que pasa algo y yo tomo una acción, se viene a mi mente un pensamiento que cambia la manera en la que yo reacciono. Entonces, por eso las afirmaciones sí funcionan, porque cuando tú te lo empiezas, cambias el enfoque y empiezas a creer que si eres esa versión superior, al principio te tienes que entrenar, pero ya después se vuelve casi automático en responder como quien quieres ser y no como quien eres. Pero es un entrenamiento, ¿cierto? Hace parte del proceso. Y el tercer punto, lenguaje y significado. Porque yo no puedo pararme recto, creérmela, salir empoderado, pensar en que estoy empoderado y decir, ¿cómo vas? Llevándola. Mal para no preocuparlo mucho, ¿cierto? Entonces, el lenguaje crea el mundo. Pues, la letra tiene que cuadrar con la música. No, entonces él se empieza y cambia también el lenguaje. ¿Cómo estás? Excelente. Mejor. Bien y mejorando. Entonces las cosas empiezan a pasar. Entonces yo cambio la forma en la que me paro, los pensamientos que tengo y el lenguaje. Y eso cambia. Y eso es un ciclo que se retroalimenta. ¿Por qué? O sea, hace parte de un ciclo. Cuando yo pienso, hablo, actúo y tengo un resultado, ese nuevo resultado que generé vuelve y retroalimenta y así sucesivamente. Entonces pequeñas victorias llevan a grandes victorias. Ahora, ¿cómo creo libertad? Nuevamente se los vuelvo a decir, empiezan a invertir tiempo y dinero en crear activos que les permitan vivir esa libertad. Muchas gracias. Bueno, súper. Ya para finalizar el espacio, vamos a hacer como un cierrecito así breve, cada uno.